Ok, entonces el tema de hoy que veremos, que es el primer tema del sistema inmune, VIH-Sida. Primero hablaremos de las características del virus y poco a poco iremos hablando de la enfermedad. Bueno, tenemos para empezar que virus del VIH pertenece a el género Lentivirus, ¿ok? De una familia llamada Retroviridae. Los virus de este género lo que hacen es fusionar y destruir las células hospederas. Quiere decir que ingresan a la célula y las destruyen, ¿ok? Y como la línea de defensa al entrar a estas células y destruirlas están muy bajas, provocan infecciones lentas, ¿ok? En la cual la aparición de los síntomas está separada del momento de la infección por muchos años. Quiere decir que una persona que tenga contacto con el virus de VIH puede incluso hasta pasar 3, 10, 20, 30 años y nunca presentó SIDA. Incluso pudo haber muerto antes que presentar SIDA. Ok, entonces se conocen dos tipos de serotipos, el VIH-1 y el VIH-2. Características de los lentovirus. Producen infección latente. Ok, y latente, recuerden que latente es como, bueno, la característica es que no es agudo, no es como el resfriado común que de pronto ya te dio y luego presenta síntomas, sino que está ahí presente, pero que va poco a poco. Causan enfermedades después de un largo periodo de incubación, desde los 3 meses hasta, les digo, años, ¿ok? Producen inmunosupresión, que esta es una de las partes más importantes de esta enfermedad, y causan efecto citopático, o sea, daño en la célula infectada, destrucción en la célula infectada. Infectan los macrófagos. Recuerden que los macrófagos son aquellos que pertenecen a la primera línea de defensa y que de hecho se comen a las células, ¿no? Así funcionan. Pero les dañan y ocasionan citopatotoxicidad. Presentan gran polimorfismo en la región de la envoltura. Ustedes pueden, bueno, es una imagen relativa del virus. Tiene genes reguladores y accesorios. Sus proteínas son distintas de las del género Oncovirus y sus genomas solo tienen remota similaridades. Ok, entonces SIDA y OMS. Los que dijimos anteriormente son las características del virus, que es SIDA. Bueno, cuando nosotros hablamos de VIH, decimos que son portadores a las personas que tengan el virus de inmunodeficiencia humana, perdón. Ok, entonces, eso es cuando son portadores. Incluso el conteo celular te va a decir si son negativos o si son positivos. Pero cuando nosotros hablamos de SIDA, es porque ya está la presencia de la enfermedad, ¿ok? Y es una enfermedad infectocontagiosa de carácter grave, con muchos y variados signos y síntomas clínicos, debido a que el organismo, como les decía yo al principio, está, digamos que atacando sobre todo al sistema inmune. Se introduce a las células y esas células son destruidas poco a poco. Entonces te va dejando sin células, porque además es un virus, replica rápido, y te va dejando sin células para la defensa. Entonces disminuye tus defensas orgánicas y deja vulnerable al individuo a que muchos agentes infecciosos lleguen, se presenten y provoquen la enfermedad. Y en realidad el paciente con VIH, en realidad es que fallece con VIH, bueno, con SIDA. En la realidad es que fallece sobre todo de sus infecciones, incluso que son comunes para cualquiera de nosotros, para ellos pueden ser fatales. Esta es la estructura del VIH que les decía yo hace rato.
Bueno, no vamos a entrar en muchos detalles, simplemente que vean ustedes que está lleno de proteínas, ¿ok? Y esas proteínas son las que le caracterizan y que tiene, pues, RN, ¿ok? Entonces, se tienen fases de la enfermedad. Se va a dividir en fase precoz o fase aguda, fase intermedia o crónica, fase final o crítica. ¿Ok? ¿Y qué sucede acá? Bueno, en la fase precoz o aguda es desde el contagio o desde el momento en que el virus entra al cuerpo. Obviamente cuando entra lo que va a hacer es diseminarse, quiere decir que ir por todo el organismo, invadiendo múltiples órganos y principalmente los sistemas linfáticos y nerviosos. En la fase intermedia o crónica es una fase que persiste y hay una elevada actividad de replicación. Primero llegó el virus y empezó a viajar por todo tu cuerpo. Y ahora que ya está, digamos que en una zona, empieza entonces la replicación, empieza a hacerse muchos virus. Se multiplica. ¿Ok? Pero hasta este momento todavía es controlada gracias a la acción de los linfocitos CD4. Entonces, como que todavía neutralizan este virus, esos linfocitos. Entonces, pues las personas aquí no tienen síntomas, aunque sí pueden presentar algunas adenopatías, por ejemplo. Y por último, la fase crítica o crónica. En esta fase hay un incremento de la actividad replicativa del virus. Ahora sí, los pacientes presentan alteraciones, presentan signos y síntomas, pero pues digamos que generales y digamos que podemos decir que la enfermedad ha avanzado a presentar ya se presenta como SIDA. Porque pues hay enfermedades o infecciones oportunistas, que son las que se empiezan a presentar seguido y de hecho ponen muy mal al paciente. Les decía yo, por ejemplo, un resfriado común, pues les hace muchos estragos. ¿Ok? Y recuerden que las enfermedades oportunistas solo son aquellas que te dan solamente cuando pues tu sistema inmune está muy bajo. No te defiende. ¿Ok? Entonces, algunas neoplasias, infecciones oportunistas, enfermedades sistémicas que incluso, repito, pueden comprometer con la vida del paciente. Entonces, vamos a llamarlo por etapas. Etapa 1 es asintomática o inflamación general de los nódulos linfáticos. ¿Ok? Etapa 2, pequeñas pérdidas de peso, manifestaciones mucocutáneas leves o infecciones recurrentes de las vías respiratorias altas. Etapa 3, diarreas crónicas, sin alguna causa aparente, fiebre persistente, candidiasis y leucoplasia. Estas ya son enfermedades oportunistas, ¿ok? Infecciones bacterianas graves, tuberculosis pulmonar, tuberculosis y VIH tienen una alta asociación. Aproximadamente 80% de los pacientes con VIH tendrán tuberculosis. Inflamación necrotizante aguda en la boca. Algunas personas tienen SIDA en esta etapa. Recuerden que SIDA es la manifestación ya de los signos y síntomas. Etapa 4 incluye 22 infecciones oportunistas e incluso que presenten algunos cánceres relacionados con VIH. Todas las personas que se encuentran en esta etapa ya tienen SIDA. Pruebas para detectar el VIH, prueba de ELISA, aglutinación, dot blood, saliva, orina. Todas esas son presuntivas, ¿ok? Que si las haces te sugiere la presencia de la enfermedad. ¿Qué vamos a buscar aquí? Los anticuerpos que el cuerpo, que el linfocito B ha creado para atacar a este virus. Eso es lo que vamos a buscar. Y tenemos pruebas confirmatorias. Las pruebas confirmatorias, por ejemplo, Western blot, inmunofluorescencia, radioinmunocrepitación. Ok, condiciones para la transmisión del VIH. Personas que sean portadoras del virus. Alta carga viral.
el virus del VIH entra al torrente sanguíneo. Fluidos, por ejemplo, que contienen mayor cantidad viral, sangre, semen, secreción vaginal, secreciones inflamatorias y leche materna. Ineficientes en transmisión, saliva, sudor, lágrimas, orina y heces fecales. ¿Ok? Entonces, mecanismos de transmisión. Entonces, el SIDA, ya hay que quitarnos estas ideas, que espero yo que bueno, ya con todo lo que hemos hablado o sea, que se ha visto que toda la comunicación que se da gracias a pues todos los avances tecnológicos y esto, se sabe que el SIDA no se transmite por dar besos o dar abrazos, por acariciar a la persona, obviamente siempre con piel sana, por la comida, por el aire o por el agua y la ropa. Hay una transmisión sexual, pero con preservativo se anula. ¿Ok? Sí hay transmisión de madre a hijo y transmisión parental por objetos contaminados. Transmisión iatrogénica, porque quizás a lo mejor se le transfunde sangre a un paciente. Y es muy difícil porque obviamente ya se les hace muchas pruebas a los pacientes que van a donar y a la sangre misma. Entonces es muy difícil, pero que se les haya escapado pudiera ser, ¿no? Entonces por un error así de fatal. Infección ocupacional, obviamente personal de salud está en riesgo. ¿Ok? Riesgo de infección asociado a otros factores, algún contacto social, transmisión por alimentos, dependiendo siempre y cuando tengas tú heridas en mucosa. ¿Ok? Transmisión por vectores, nulo. Transmisión entre reclusos. ¿Ok? Paciente portador del virus contra el paciente paciente con SIDA. Ser portador de virus o ser seropositivo, es lo que les explicaba al principio, significa que puedes transmitir la enfermedad, pero que todavía no se ha desarrollado y puede incluso hasta tardar años. Les digo que había una paciente que tenía 10 años de su infección, bueno, de que le diagnosticaron con VIH positivo, pero hasta ese momento no había desarrollado nada. Me refiero a síntomas. ¿Ok? Ser enfermo de SIDA significa que ha desarrollado la enfermedad. Eso que quede claro. Ok, tratamiento, pues se les da antirretrovirales. Los fármacos antirretrovirales no son curativos. SIDA no se quita. VIH no se quita. Pero lo que se pueden hacer es ayudarte a disminuir la carga viral y que obviamente retrase la depresión del sistema inmunológico para convertir la infección por VIH en una enfermedad crónica controlada, por lo que el tratamiento debe ser inmediato y pues potente. Tenemos, por ejemplo, inhibidores de la transcriptasa inversa, inhibidores de la proteasa, inhibidores de la integrasa. Esos son los retrovirales, ¿ok? Los inhibidores de la transcriptasa lo que hacen es que tienen una enzima esencial para la replicación del ARN. Se dividen en inhibidores análogos nucleósidos, inhibidores de transcriptasas o nucleósidos. Tenemos, por ejemplo, sidobudina, didanosina, salcitabina, estabudina, lamivudina y abacavir. De los inhibidores de la transcriptasa no nucleósidos tenemos neveripamida, delavirdina, efavirenz, etravirina, rilpivirina. De los inhibidores de la proteasa, sabemos que la proteasa es una enzima que se encarga del ensamblaje de los viriones. Viriones es la parte de la carga viral, ¿ok? Entonces, si la proteasa lo que hace es unirlos para formar obviamente la carga viral, digamos que fuerte o grande. Entonces, si inhibimos la proteasa, pues vamos a inhibir que se una el ensamblaje de los viriones. Ritonavir, indinavir, amprenavir, lopinavir y tripanavir. De los inhibidores de la integrasa, raltegravir, elvitegravir, dolutegravir. Ok, bueno, vamos a dejar esto para el siguiente video.